comida, pero como efectos adversos muy frecuentes está la presencia de estetorrea, de flatulencias y de deficiencias vitamínicas, por esto de las vitaminas liposolubles, por lo que se le tiene que dar a la persona que toma Orlistat un suplemento vitamínico para evitar esta deficiencia. Obviamente esto de la estetorrea va a ser inevitable. Si la persona no está absorbiendo grasas, va a evacuar grasas. Pero si consume demasiadas grasas, pues obviamente va a ser mucho más grasosa las heces, más aceitosas y prácticamente pues van a tener este efecto más severo. Pero aquí lo importante es eso. O sea, obviamente si lo que se busca es que la persona tenga un plan de alimentación adecuado y lo cumpla. Pero si de todos modos se va a exceder en las grasas, pues obviamente va a evacuar más grasas. Entonces, a veces es así como uno se da cuenta de que no hay ¿cómo se dice? Un adecuado control en el plan de alimentación. Antes de continuar, más bien quisiera preguntarles, de todos estos medicamentos, ¿cuáles han escuchado hablar ustedes? ¿De cuáles han escuchado hablar? ¿O cuáles son los que quizás conocen? ¿Alguno de ellos? ¿O ninguno de plano? Ni siquiera Yo he por... escuchado de la semaglutida por un familiar. Ok, También en Tera, ajá, la maestra nos comentó de la semaglutida y la liraglutida también. muy bien, Gabriel. Yo he escuchado sobre el Orlistat en un congreso médico que fuimos, que era el que se recomendaba para utilizarlo. Oye, Erika, ¿eso hace cuántos años? Fue como hace 2 años, doctor. Vaya, a lo mejor entró en una máquina del tiempo y se trasladó al 2005. No se crean, es que, digo, sigue funcionando y sigue siendo accesible, pero ahorita ya todo el mundo está hablando de semaglutida y tirzepatide. Incluso para quienes les guste la serie de South Park, eh, hace algunos meses, creo que en noviembre del año pasado, o sea, ya hace casi un año, se lanzó una especie de mini película donde se burlaban, se burlan de todo, pero en este caso se burlaban pues de la moda que constituyó semaglutida y tirzepatide en los Estados Unidos. Y es que personajes tan famosos como las Kardashian o Elon Musk presumían que se aplicaban esas cosas para perder peso y vaya que les funcionaba. Y pues obviamente incluso Oprah Winfrey, la presentadora también, y pues obviamente le preguntaba a todo el mundo, oye, ¿por qué estás tan delgado? ¿Por qué estás tan delgada? Pues porque me pongo Wegovy, porque me pongo Mounjaro, o sea, son las marcas comerciales, y pues ya todo el mundo se interesó por esos medicamentos. Em, Entre otros medicamentos tenemos la combinación de topiramato con fentermina, que aquí en México no está disponible como tal. ¿Cómo funciona? Ya habíamos comentado que todos en mayor o menor grado van a actuar en el sistema nervioso central. Específicamente la fentermina favorece la liberación de noradrenalina, con lo que estimula la termogénesis e inhibe el apetito, quita el hambre. Y el topiramato es un agonista GABAérgico. Si ustedes se acuerdan también de sus clases de terapéutica o de farmacología, el topiramato se diseñó originalmente como un anticonvulsivante, un anticonvulsivo. Pero como efecto secundario se veía pues que había una reducción en la ingesta y pues obviamente también le vieron el potencial para tratamiento para la obesidad. Fíjense cómo ya lleva 13 años en el mercado, aprobado por la FDA. Sin embargo, les digo, aquí en México no está disponible la combinación. Sí, ustedes pueden utilizar o hacer una combinación artesanal dándole por separado fentermina y dándole por separado, iniciando con esas dosis y siguiendo con estas. Pero claramente todos los medicamentos a nivel central que actúan a nivel central van a tener efectos adversos de este tipo. Boca seca, estreñimiento, parestesis, pueden tener hipertensión, taquicardia, en fin. Y ojo aquí, los expertos en obesidad de nuestro país
aunque la FDA nos dice que la fentermina solita no debería utilizarse por más de 3 meses, se dice que claramente y con seguridad aquí en México, por lo que se ha visto, puede utilizarse por más de 6 meses. Ahora, la pregunta para ustedes sería, ¿a quién le vamos a hacer más caso? ¿A la FDA o a la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología? ¿A quién deberíamos de hacerle más caso? ¿Qué opinan ustedes? Sin miedo. Pues por la Lo que yo población. alguna vez entendí es que la FDA nada más valora si es bueno o malo el producto o si cumple con lo que dice. Es como la Profeco, por así decirlo. Y ya lo que sería de México, pues ya está más valorado en pacientes mexicanos. Bueno, más o menos. Carlos, por ahí creo que Gabriel también tenía alguna opinión. Pues también por la población en la que nosotros estamos atendiendo, pues deberíamos de hacerle caso a los lineamientos mexicanos, ¿no? Por la población que estudia. Ok, bueno. La FDA es como la COFEPRIS, es la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Así como eh, certifica que las etiquetas estén siendo correctas y estén diciendo que son lo que son, aprueba el uso de los medicamentos para tratamientos. De hecho, es un problemón o es parte de los temas éticos de la industria farmacéutica, que muchas veces hacen sus estudios multicéntricos en muchos países, muchos del tercer mundo, donde prueban su medicamento en población abierta para confirmar que no hay riesgo incrementado de mortalidad cardiovascular o de eventos cardiovasculares y con base en eso obtener más rápidamente la certificación por la FDA. Entonces la misma FDA dice que por más de 3 meses no se recomienda, o sea, nunca van a prohibir, así se prohíbe tajantemente hacer esto, ¿no? Recomiendan fuertemente que no se use más, casi lo mismo, ¿no? Porque si no usas a menos de que sean cosas demasiado riesgosas, ¿no? Por ejemplo, los IECAS están contraindicadísimos en el embarazo perdón, y la FDA no les va a decir, recomendamos no usarlo. No, ahí sí es categóricamente cualquier uso de IECAS durante el embarazo, pues está contraindicadísimo, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es la siguiente. ¿Qué tan diferente puede ser la población o cuál es la causa por la cual no se recomienda por la FDA usarlo durante más de 3 meses? Básicamente tiene que ver con el tema el rebote, que todos van a tener un rebote cuando se suspende, pero aparte por temas de protección legal, como se asocia a estos síntomas de hipertensión, taquicardia, etcétera, que para ellos no debe de ser o sea, por más mínimo que sea el evento adverso, lo suspenden. Pero en México, por otra parte, hay muchas presentaciones de fentermina solita, no hay, como les comento, la combinación con topiramato, y la realidad, y aquí es la vida real, se sigue utilizando. O sea, aunque la FDA dice, muchísima gente opta por seguir tomando fentermina o muchos médicos optan por seguirla recetando. Entonces, ¿qué hizo la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología? Dijo, bueno, no es que lo haya dicho, es mi inferencia. Si no podemos evitar que lo haga, por lo menos podemos observar los efectos. Y observando los efectos de personas que habían utilizado fentermina durante más de 6 meses, encontraron que el riesgo de efectos adversos pues realmente no es significativo. Por eso es que en ese sentido nos dan más tranquilidad por si quisiéramos nosotros restar la fentermina. Yo personalmente no me gusta mucho utilizarlo porque en mayor o menor grado puede provocar insomnio, taquicardia, palpitaciones, hipertensión, o sea, un montón de cosas que honestamente me da mucha flojera vigilar y claramente tampoco son saludables, pues.
pero quienes lo usan o quienes lo recetan, pues bueno, tranquilidad también. La naltrexona bupropión con la combinación es Misimba, es el nombre comercial, sí que está disponible en México. En este caso tiene un efecto dual donde la naltrexona bloquea los receptores de los opioides, con lo cual incrementa pues la liberación de la propia melanocortina. Si ustedes se acuerdan de la propia melanocortina, tiene un péptido derivado que son las beta-endorfinas. Entonces, al bloquear los receptores, estimula la producción de beta-endorfinas y por lo tanto, pues estimula la producción de la propia melanocortina. Y esta propia melanocortina, si ustedes recuerdan, es uno de los neurotransmisores anorexigénicos, o sea, quita el hambre. Y el bupropión también estimula directamente la síntesis de la propia melanocortina. También tiene más de 10 años aprobado por la FDA. Lo pongo aquí porque son siempre los primeros en aprobarlo. Ya después de que la FDA lo aprueba, es nada más cuestión de tiempo para que la COFEPRIS lo. Y en este caso, las dosis tienen que iniciarse. Las tabletas vienen de 8 y 90 miligramos. Se tiene que iniciar con esta durante una semana, luego seguir 2 al día durante una semana y luego ya seguir 4 al día, 2 cada 12 horas, de manera permanente. Y como efectos adversos, otra vez, actuando a nivel del sistema nervioso central, pues tenemos todos estos elementos, ¿no? Imagínense, una persona que de por sí pudiera estar deprimida, puede causarle como efecto secundario más depresión, pues como que no suena muy razonable, ¿no? Por eso hay que hacer toda un adecuado abordaje en el paciente con obesidad. Si ustedes se acuerdan también de los fenotipos de la obesidad, pues bueno, el Misimba, el naltrexona bupropión, puede estar indicado más en personas que tengan la llamada hambre emocional, las personas que consumen alimentos por ansiedad, por depresión, etcétera. Ya pasando a los que hablábamos hace rato, los análogos de GLP-1. Liraglutide hay dos presentaciones, uno que se llama Saxenda y otro que se llama Victoza. Este tipo de medicamentos originalmente se diseñaron para el tratamiento de la diabetes. El GLP-1, lo vamos a ver más adelante, son hormonas incretinas, se llaman. Las hormonas incretinas incrementan la producción de insulina dependiente de glucosa. Como tal, como les comento, se iniciaron como tratamientos de la obesidad, perdón, de la diabetes. Pero como efecto secundario vieron que incrementaba la saciedad, reducía el vaciamiento gástrico, por consiguiente incrementaba también la saciedad, favorecía pues la acción de la insulina, reducía la acción del glucagón, entre muchos otros santitos que le han colgado. Entonces, pues por eso se les dio indicación también para tratamiento de la obesidad. En el caso de liraglutide, tiene una aplicación diaria, o sea, es inyectable y una vez al día, a dosis iniciales, que porque siempre empiezan con síntomas gastrointestinales importantes. Siempre van a tener náusea, van a tener, pueden llegar a tener vómito, pueden tener diarrea o estreñimiento, y en ese sentido, pues bueno, el inicio gradual siempre de los análogos de GLP-1 va a favorecer la tolerancia de los efectos adversos. Lo aprobó la FDA sobre el 2014, me parece, pero yo me acuerdo perfectamente que en el 2013, por ahí 2012, en un congreso, presentaron los primeros hallazgos de que el liraglutide bajaba de peso. Y me acuerdo que estaba haciendo fila con alguien para recibir una chuchería de los laboratorios. Y le dije, nada, pues va a ser cuestión de tiempo nada más para que lo prueben para obesidad. Y dicho y hecho, fueron quizás un par de años después cuando lo probaron para tratamiento de la obesidad. Siguiendo con esos análogos de GLP-1, pero ahora uno semanal, el semaglutide, que ya habían comentado por ahí que habían escuchado hablar de él. También hay dos nombres comerciales, el Ozempic, que fue diseñado por Wegovy, que es el que está diseñado para obesidad. ¿De qué depende o cuál es la diferencia? La dosis. Siempre para perder peso o para tratamiento de la obesidad, estos análogos de GLP-1 van a tener dosis más altas que las que se utilizan para diabetes. En este caso, nuevamente, pues son ideales para personas que a lo mejor pueden tener prediabetes o incluso diabetes, obviamente, pues se van a beneficiar de ese tipo de tratamientos. En el caso de semaglutide, iniciamos con dosis de 0.25, esa es una administración semanal, y se van incrementando cada mes hasta llegar a 2.4 miligramos a la semana.
Otro análogo de GLP-1 y en este caso del GIP, que es otra de las incretinas, el tirzepatide o Mounjaro, tiene mismo efecto, mismo mecanismo de acción, se pierde más peso con y la dosis es inicial también de 2.5 miligramos una vez por semana y se incrementa hasta llegar a 15 miligramos a la semana. Entonces, si ustedes compran el Orlistat de patente del Xenical, va a estar hasta en 3,500 pesos la caja con 84 cápsulas, o sea, prácticamente serían un mes de tratamiento. También pueden obtener la versión genérica, casi a mitad de precio, una décima parte del precio, pero para eso pues requerirían hacer una doble compra de productos. La ventaja de estos medicamentos que son ya más viejos es que son ya tratamientos eh, viejos, perdón, y ya hay medicamentos genéricos. También de igual manera con la fentermina. La fentermina la van a encontrar de 15 y de 30 miligramos. Entonces, obviamente, pues ustedes pueden hacer ahí la simulación, incluso puede ver hasta de 75 miligramos para ver cuánto iniciar con 15 miligramos en un momento dado. Es accesible, como pueden ver ustedes, y son tratamientos, pues, seguros, como ya señalamos. Ahora, el Saxenda, que es el que comentábamos que es inyectable, fíjense, la cajita viene con prácticamente un tratamiento, una caja por mes, 5,383, donde más barato lo encuentran. O sea, son 5,383 pesos por mes que tendría que gastar la persona. Hablando del más barato de los análogos de GLP-1. Pero si nos vamos a Wegovy, si nos vamos al Mounjaro, que vamos a ver más adelante, vean ustedes, el Wegovy iniciamos con 0.25 miligramos, 3,178 al mes, y le subimos gradualmente hasta llegar a 8,182 pesos por mes, en el caso de 2.4 miligramos. ¿Cuánto se les antoje que gane el trabajador mexicano promedio? No hablo del salario mínimo, sino en sí de un salario promedio ¿de cuánto es alrededor? ¿Alguien sabe? 2,800, 3,500 pesos ¿Por mes o por quincena, Gabriel? por quincena. Ándele, sí, suena más razonable. Alrededor de 8,000 pesos al mes, de 8 a 10,000 pesos al mes. Y curiosamente, las personas que están por arriba de esa cifra al mes son considerados, ¿cómo está el rollo? Creo que las personas que ganan más de 18,000 son clase alta, según algunos indicadores. O sea, imagínense. Claro que la diferencia es que lo que gana un güey que gana 18,000 pesos contra lo que gana el 1% más rico del país, como Carlos Slim, pues también es una diferencia abismal. Pero eso sí, son clase alta, según los indicadores económicos. Pero aún si fuese el caso, 18,000 pesos, pónganle 18,000 pesos, se gastaría casi la mitad de su ingreso mensual en pagar el semaglutide, el Wegovy de 2.4 miligramos durante mes con mes, durante todos los años que le quedan de vida, porque ahora también la industria farmacéutica nos dice que si la obesidad es una enfermedad crónica, como la diabetes, como la hipertensión, entonces, ¿por qué tendríamos que suspenderle el tratamiento? ¿Qué es una bolsita? Perdón, ¿por qué habríamos de suspender el tratamiento? Porque es una enfermedad crónica. Porque lo que dice la industria farmacéutica es, a ver, doctor, a ver, doctora, ¿usted le suspendería el tratamiento a una persona con diabetes? La pregunta para ustedes, ¿ustedes le suspendería el tratamiento a una persona con diabetes? No. ¿Sí o no? Obviamente no, ¿verdad? ¿Querían el tratamiento a una persona con hipertensión? No, Obviamente no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habrían de suspenderle el tratamiento de la persona con diabetes? Con obesidad. No, pues obviamente no vamos a suspenderlo.
Permíteme un segundo, perdón, por favor. Déjeme ir bueno, enseguida, entonces eso es lo que nos vende la industria farmacéutica. Y obviamente si suspende el tratamiento porque la persona no puede pagarlo o porque no lo convencieron de seguir, no son malos médicos porque no pudieron llegarle a la persona para saber cómo convencerlo de que tiene que seguir. O si la persona, peor todavía, si el paciente o la paciente suspende su tratamiento, señora, si es un tratamiento crónico, no lo debe suspender para nada, haga un esfuerzo. Obviamente, pues insisto, ¿quién va a poder dar un seguimiento a estos pagos? Ahora, ¿alguna vez han ido ustedes a alguna cena, algún evento de la industria farmacéutica? Que le invitamos a cenar, doctor, le vamos a invitar a cenar, doctor, para que nos indique, para que vea usted los avances en el tratamiento de la obesidad. Y los invitan a, no sé, ¿qué restaurante se les antoja? ¿Alguno fresón? ¿Cuál se les ocurre? ¿El Pollo Pepe? Bueno, aunque parezca broma, los residentes de Endocrino una vez los invitaron al Pollo Pepe y obviamente los mandaron por un tubo a los representantes médicos y nunca volvieron. Digamos, el suegiro, que es de comida japonesa. Le invitamos al suegiro, le invitamos a la estancia gaucha, de ahí de Punto Sao Paulo. Lo invitamos al Hyatt, el de Andares, a un evento de la industria donde vamos a ofrecerle una cena y bla, bla, bla. ¿Cuánto les gusta que cueste un platillo o invitar a una persona a una cena? Las chicas que cumplieron 15 años, a lo mejor alguien de ustedes que ya esté casado o casada, ¿cuánto costaba invitar a un invitado? Valga la redundancia. Es decir, que le dijera, bueno, le vamos a cobrar tanto por invitado, porque incluye la cena y bla, bla, bla. Más o menos, o que si, vamos a pagar nuestro boleto o en su graduación de la prepa. Pues el boleto cuesta tanto. ¿Por qué? Porque tienen que pagar la cena. ¿Cuánto les costaba? ¿Cuánto más o menos se acuerdan ustedes? O, Casi 1,000 pesos, Doc. por ejemplo, José Ángel también dice 1,000 pesos. Entonces, 1,000 pesos, fíjense bien, por una cena. Ya los invitaron a cenar, el laboratorio, ya les vendieron las maravillas del Wegovy, del Mounjaro, y ustedes, al prescribir el tratamiento, con una sola receta que prescriban y que se venda, la farmacéutica ya recuperó su inversión y hasta la triplicó. Entonces, imagínense, toda la cantidad de dinero que se mueve. Y la gran mayoría del dinero que pagan las farmacéuticas durante el desarrollo de un medicamento no es para decir, sí, vamos a, a- a desarrollar la molécula o ya se desarrolló. La gran mayoría del dinero que se paga por la industria farmacéutica es para pagar sobornos, siendo muy claros. Sobornos a gobiernos, sobornos a funcionarios de salud, sobornos a investigadores. ¿Para qué? Para poder hacer sus ensayos clínicos en sus países, en sus hospitales, en sus clínicas, etc. Y obviamente, cuando proteger la patente durante 20 años, porque es el tiempo en que vamos a poder recuperar nuestra inversión, ¿sí? La inversión que gastaron en sobornar gente. En fin, aquí lo que hay que dejar muy claro es que a la industria farmacéutica no les interesa su salud, no les interesa su bienestar, no les interesa ni siquiera su desarrollo. ¿Qué les interesa? ¿Qué es lo único que creen que les interesa? Ganar. El Exacto. dinero. Su dinero. Eso es lo único que le interesa a la industria farmacéutica. No pierdan de vista eso, por favor. Ahora, en el caso del Misimba, otra vez, tratamiento de 3,000 pesos al mes, un poquito más accesible. Pero al final también, otra vez, una persona que gana 6,000 a la quincena prácticamente se le va a ir una cuarta parte en comprar medicamento, un solo medicamento para la obesidad. Es muy raro que, bueno, 1,700, pues está bastante bien, pero es cada inyección de estas. Obviamente, cuando la multiplicamos por 4, porque es una vez por semana, pues ya se nos va un poquito más arriba, 5,000, no, 7,200 pesos. Y
Obviamente, el Muyar en la presentación inyectable de Pluma ya está disponible en 7,150 pesos. En fin, en el mismo, en este documento del Consejo de Obesidad de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, igual si les interesa, se los comparto también, viene también este esquemita bonito donde nos indica cuáles podrían ser los medicamentos más indicados para cada situación y cuáles serían las contraindicaciones que pudiéramos considerar. Como podrán ver, todos los medicamentos para obesidad están contraindicados durante el embarazo. Y algo muy importante también que están señalando en este caso es que no se recomienda utilizar más de un medicamento para la obesidad. Sí, puedo darle, sí, le voy a dar la Orlistat, pero aparte le voy a dar naltrexona bupropión para que se le quite el hambre. Ok, puede ser razonable, pero no lo recomienda la sociedad. En este caso, pues, un doble ataque, eh, no dos cosas, pero de que se puede, eso sí. Y bien, en este caso terminaríamos con el tema de obesidad. ¿Alguna pregunta, comentario mientras voy por mi café? No, doctor. Bueno, le seguimos entonces ahora con el tema de diabetes. Ujú. Veamos. Que dicho sea de paso, digo, luego uno tiene que hacer los disclaimers. La semana pasada me fui a Cancún a un entrenamiento de speakers precisamente de Novo Nordisk, los que producen semaglutide. Y pues ya se imaginarán, vimos toda la cantidad de maravillas que hace el semaglutide en los diferentes ensayos clínicos. Y por qué es mejor que el tirzepatide. Porque eso también es una gran, siempre lo pone también. Bueno, también tenemos este otro medicamento, pero fíjense bien, resulta que este medicamento provocó una menor cantidad de casos de enfermedad cardíaca que su competencia. Perdón, vamos a un caso menos por cada 1,000 habitantes, por eso ya es mejor. Ok, José Ángel, pregunta del chat. Las opciones que maneja el CIMI, ¿como cuáles opciones? Perdón, no me queda muy clara la pregunta. ¿Se refiere a los medicamentos en general? O sea, como todos los que venden en las similares o cuál, perdón. Honestamente, estoy enterándome ahorita. No creo, honestamente, José Ángel, no creo honestamente que sea semaglutide o tirzepatide, porque todavía no pierden la patente. Probablemente sean insulinas. Lo que sí también se da mucho en la actualidad es la venta, la distribución de medicamentos de producción pakistaní, India y, bueno, principalmente de pakistaní de la India, Nepal y Singapur y esos países. Eso sí se ha visto porque había habido un desabasto de Ozempic. Ozempic es semaglutide, la presentación para diabetes. Había habido un desabasto y entonces todo el mundo quería Ozempic, pero no había en las farmacias. Entonces algunas personas con mucha visión empresarial empezaron a comprar medicamentos en la India, en Pakistán, en Singapur, para eh, introducirlas a México y venderlas aquí. Eh, Obviamente, bueno, independientemente de que la industria farmacéutica, otra vez, Novo Nordisk y Eli Lilly, les van a decir que no, que eso es piratería, que no deben de venderlo, etcétera, etcétera. La realidad es que bien puede ser la versión genérica, pero lo que sí es que pues no se puede asegurar la custodia de la red fría del medicamento como para pensar que sí va a funcionar. O sea, no tanto que haga daño, sino que no funcione. Y eso
pues lo ofrecen de repente en redes sociales, por correo electrónico, en medios informales, pues. Entonces, dudo mucho, perdón, que Simi tenga estas opciones, es decir, como genéricos, pues, porque todavía, insisto, no se pide la patente. Y tampoco se van a arriesgar a vender fármacos indios o pakistaníes. De por sí los tienen en la mira. Entonces yo creo, José Ángel, una de dos, voy a checar, le prometo que voy a checar voy a checar si hay qué es lo que son, qué es lo que venden, pero a priori puedo pensar que son o los mismos, el mismo Wegovy o Mounjaro, o insulinas, porque también las insulinas vienen en plumas. Pero me lo quedo de tarea. Entonces, vamos a... ¿Sí respondí la pregunta, José Ángel? Bueno, no, gracias a usted. Ok, entonces vamos a continuar con, iniciar con diabetes. Vamos a hablar de la fisiopatología, los criterios diagnósticos y la clasificación. Esta diapositiva, esta pintura, esta obra se llama El triunfo de la muerte. Fue pintada en el siglo XVIII o XVII todavía, por un pintor que se llamaba Peter Bruegel, de la escuela flamenca. La escuela flamenca de pintura se caracteriza porque sus escenarios son paisajes caóticos, muy detallados muy sencillos en sus figuras, pero muy detallados, ¿no? Entonces aquí podemos ver un montón de gente que está siendo atacada por esqueletos. Los esqueletos obviamente representan a la muerte. En este caso estaba representando la epidemia de peste bubónica que estuvo presente en Europa en los años 1600. Eh, Pueden ver ustedes, pues, como hay algunas un poco más gore, como este esqueleto a punto de decapitar a un fulano, aquí colgando otro güey. Y aquí lo que llamaba la atención, siempre me ha impactado mucho esa pintura, desde que era niño. Pero aquí por lo que lo puse en esta presentación, porque cuando empecé era para hablar de diabetes durante la pandemia, como estaba la COVID-19, quería representar lo siguiente. Fíjense cómo la muerte o los esqueletos atacan tanto a gente común y corriente que están aquí, campesinos, gente jodida, gente discapacitada, e incluso hasta al rey, o sea, reyes, gente rica, más o menos como la COVID-19, no respetaba condiciones sociales, no respetaba edades, no respetaba ingresos económicos, y la diabetes tampoco. Por ahí una presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, dijo, fíjense, digo, para similitudes con México, ¿no? Llegó a decir que la diabetes es un problema de gente rica, porque da por comer mucho. Entonces, imagínense nada más esa clase de declaración en un jefe de Estado, lleno de profunda ignorancia. Y lo peor es que, pues, obviamente, como era la presidenta de Argentina, los lambiscones que decían, ay, sí, es cierto, la presidenta de Argentina tiene razón. Pues imagínense, no porque sea el político más importante de un país, quiere decir que tenga razón. Y lo peligroso es que sus palabras pueden resonar mucho. Piensen en Donald Trump, por ejemplo, o en el mismo López Obrador. Hablando entonces de la diabetes, lo que sí tiene que quedar claro es que su fisiopatología se basa en 3 alteraciones básicas, que son la resistencia a la insulina, que era lo que comentábamos de la, del síndrome metabólico, los trastornos en la secreción de insulina y la producción excesiva de glucosa por parte del hígado. Esta triada o este triunvirato, como le llamó Ralph Difronso hace casi 40 años, explica la mayoría de las condiciones asociadas o de los fenómenos fisiopatológicos de la diabetes. Por cierto, este cuate Ralph Difronso estuvo presente en este evento que les comento de la semana pasada, o lo que queda de él. O sea, imagínense, 30 años de esto, y ya para entonces era un personaje muy destacado. Está ya muy viejito, pero pues sigue estando presente.
Digo, como un ejemplo de que todavía pueden echarle ganas a esos 80 años. Como el mismo Carlos Slim, acuérdense que quiere que la gente se jubile a los 75. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto de las tres alteraciones fisiopatológicas? La glucosa, al estar ingresando por el tubo digestivo, se va a absorber y va a llegar al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo se va a ir a diferentes sitios, entre ellos al páncreas. Yéndose al páncreas, va a producir insulina. Este es uno de los primeros efectos cuando hay un déficit en la secreción de insulina, en la secreción de la célula beta. Asimismo, la glucosa se va a ir a los tejidos que son sensibles a la insulina, como son el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Entonces, cuando existe una resistencia a la insulina por parte de estos órganos, ¿qué va a pasar? La insulina no va a meter la glucosa y por lo tanto se van a incrementar en la sangre. A su vez, como el hepatocito no está detectando la entrada de glucosa a la célula, entonces lo que va a ser incrementar la producción de glucosa, pensando en que no hay glucosa en la sangre. Aquí es donde se dan los tres elementos fisiopatológicos. En este caso, pues, la resistencia a la insulina de los tejidos sensibles a la insulina, la defectos en la secreción de la célula beta y las alteraciones, pues, en la producción hepática de glucosa. Pero como en ese entonces no se querían quedar con eso nada más y como había mucho potencial para seguir produciendo medicamentos contra la diabetes, el mismo Difronso, 20 años después, publicó otra propuesta, donde ya no eran nada más 3 alteraciones fisiopatológicas básicas, sino que también le agregaba disminución del efecto incretino hace rato de los GLP-1, incremento en la situación de glucagón, disfunción de neurotransmisores que hacen que nos dé más hambre, que no se aproveche la glucosa, etc. Una reabsorción de glucosa aumentada en el riñón y una lipólisis incrementada. Ahora ya no fueron, ya no fueron 3 y un triunvirato, sino ahora son octeto ominoso. Como a los gringos les encanta ser muy sensacionalistas y darle fenómenos de espectáculo a todo, pues les encantan también los nombres rimbombantes. Para quienes les gusten las historietas o los cómics de Marvel o los personajes de Marvel, se acordarán que todos los personajes de Marvel, sus identidades secretas empiezan con la misma letra, ¿no? Como Peter Parker, pues ¿quién más hay? Bueno, se me ocurre Peter Parker. A ver, ayúdenme, los que les guste Marvel. Se me fueron porque había varios, ¿eh? Bruce Banner también está. Ah, no, sí. Bruce Banner, gracias. Hulk, ajá. Matt Murdock, que es el diabólico Daredevil. En fin, todo empieza con las mismas letras, ¿no? Entonces, Ralph Difronso se le ocurrió poner octeto ominoso, o sea, de una doble O. Otto Octavius, el Doctor Octopus. En fin. Pero como no podía quedarse quieto, Ralph Difronso, y como había más potencial para seguir. Bueno, perdón, esto era a partir de que gracias al descubrimiento o a la inclusión de estos elementos en la fisiopatología de la diabetes, se desarrollaron nuevos medicamentos que actuaban a estos niveles. Entonces, como no podía quedarse quieto y quería seguir investigando para inventar más medicamentos y ganar más dinero, pues ahora ya no nada más fueron 8, ahora son 10 efectos fisiopatológicos, entre ellos el elemento de la falta de producción de insulina, atacado por medicamentos como las tiazolidinedionas, los análogos de GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4. Luego, la captación indisminuida de glucosa por parte del músculo, la alteración en la producción de glucagón, que está incrementada, el incremento de la producción de glucosa, la disminución del efecto incretina, la lipólisis incrementada, la reabsorción de glucosa incrementada a nivel del riñón, donde actúan los glucosúricos o los inhibidores de SGLT2, que son muy de moda y vamos a hablar también de ellos más adelante. Difusión de neurotransmisores, que también actúan pues algunos análogos de GLP-1 o
en este caso también la, ga- la, ay Dios, bromocriptina, derivación prolongada, pero se agregan otros dos elementos fisiopatológicos, la resistencia vascular, en el cual existen pues una alteración en la microvasculatura que genera una mayor inflamación también, y finalmente la inflamación sistémica. Entonces, obviamente todo esto, y esto ya fue en el 2015, ya se tardó menos de Flonso en inventar otras cosas, da lugar a lo que le llamó el decopleto decadente, o es que son traducciones del inglés, decadent decoplet. Entonces, otra vez doble D, ¿no? Para referirse a estos, pero no se acaba ahí todo el desmadre. Ahora ya son 12 elementos fisiopatológicos de la diabetes, docena deleteria, otra vez doble D, ¿no? Donde a todo lo anterior que se le encontró, ahora ya también encontramos se le agrega alteraciones en la disbiosis, la microbiota intestinal y en la producción de amilina del páncreas. Esto lleva muchísimos años, muchos. Se desarrollaron medicamentos derivados para favorecer la producción de amilina. No funcionaron, pero ahora recientemente, ahora va a haber análogos triples de GLP-1, de GIP y de amilina. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Y al final de cuentas, eh, eh, al final, pues, siempre van a sacar medicamentos nuevos para seguir ganando dinero. Perdón, permítame un instante porque voy a darle agüita al perro. Un segundo. The recording has stopped. Bien, entonces, como les comentaba, pues todo este tipo de cuestiones son para crear más medicamentos y vender más, ¿no? Obviamente tratando de favorecer cambios en la fisiopatología. Para quienes usen Twitter o X, este personaje, Cristóbal Morales, vi esta publicación, ¿no? Primero, los 12 apóstoles de la diabetes, a partir de la publicación esto del decopleto decadente, de la docena deleteria, y al principio se me hizo una payasada, pero ya después, conociendo a Cristóbal, sí que tiene algo de buenas ideas, pues. Y en su cuenta de X, antes Twitter, eh, publica y comparte mucha información útil. Entonces, para quienes lo usen, pues sí, dirán. Bien, entonces, ¿qué pasa con la insulina en el medicamento, la fisiopatología de la diabetes? En la persona con una tolerancia normal a la glucosa, con una producción normal de insulina, eh, hay un pico de acción que va hasta 15, dura alrededor de 15 a 20 minutos y luego baja hasta un patrón normal de producción de excreción basal de insulina en respuesta a la carga de glucosa. Pero ¿qué pasa con la persona con diabetes? Al administrarle glucosa, los mismos 20 gramos, esta respuesta está muy atenuada, está muy bajita. Entonces, claramente, perdón, la persona con diabetes tiene una producción de insulina atenuada, disminuida. Ahora, ¿qué pasa con las curvas de tolerancia a la glucosa oral? Que es la prueba que se hace para el diagnóstico. Tenemos tres curvas. El grupo control, personas saludables y esta línea azul. Las personas con diabetes tipo 2, la línea roja. Y las personas con intolerancia a los carbohidratos o una glucosa o una alteración en la tolerancia a la glucosa. Fíjense ustedes cómo la elevación de la glucosa después de una carga de glucosa de 75 gramos, en el grupo control pues nos puede subir, personas saludables, pero luego va a bajar a lo normal a lo largo de 2 horas. En la persona con diabetes pues a priori va a estar elevada la glucosa y si le damos glucosa pues se va a elevar muchísimo hasta el riesgo de cetoacidosis incluso. Y finalmente las personas con intolerancia a carbohidratos
van a tener una elevación parcial de la glucosa, no tan pronunciada como la persona con diabetes, pero tampoco normal como la del grupo control. Pero fíjense algo muy interesante. ¿Qué pasa con la insulina? A misma carga de glucosa, mismo grupo. Grupo control produce insulina, en respuesta a la carga de glucosa, llega a un pico y luego baja. Persona con diabetes produce todavía poquita insulina, pero pues se sigue produciendo y no va a bajar hasta después de un ratote. ¿Y qué pasa con las personas con intolerancia a carbohidratos? Produce insulina, produce más insulina y sigue produciendo insulina, mucha insulina. Entonces, ¿qué representa esto? Traduce que las personas con IGT o intolerancia a los carbohidratos, en inglés, va a estar con una producción excesiva de insulina. ¿Qué va a pasar con una persona que produce insulina en exceso eventualmente? Pues se va a agotar la insulina, va a dejar de producirse y va a desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, estas fases de secreción de insulina son dos. En primer lugar, tenemos una primera fase que es la que señalamos, que después de la carga de glucosa se va a elevar de 10 a 15 minutos y va a disminuir a los valores normales. En respuesta, pues, a que la glucosa va a disminuir también. ¿Qué pasa cuando la primera fase de secreción de insulina no es suficiente? La glucosa se va a elevar más y la segunda fase de secreción de insulina va a ser mucho más larga, mucho más pronunciada y va a durar más tiempo. Incluso, fíjense bien, incluso va a hacer que la glucosa disminuya por debajo del límite inferior, o sea, puede provocar hipoglucemia. ¿Cuál es la cuestión entonces? Que una persona con una hipoglucemia puede ser incluso una persona que esté debutando con diabetes incluso, o esté siendo a punto de ser diagnosticada con diabetes. Ahora, ya dijimos que la insulina, que mete la glucosa, la célula, bla, 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 pero ¿cómo le hace la insulina para meter glucosa a la célula? De hasta lo que me quede son estos 14 tipos. Los más importantes van a ser obviamente los LUT4, por lo que acaba de señalar Diego, pero también tenemos los LUT2, que se encuentran en la célula beta del páncreas, y estos actúan favoreciendo la producción pues, de insulina al ingresar directamente la célula beta. Ahora, las secciones de la insulina, además de favorecer la expresión de los LUT4, son todas estas, las demás. Ay, perdón, es que están con el tema del hospital. Perdón. Bien, entonces también tiene estos efectos. Inhibe la glucogenólisis a nivel del hígado, inhibe la gluconeogénesis, promueve el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, favorece la glucogenólisis, favorece la captación pues, en el aumento de transporte de aminoácidos a nivel del músculo para la síntesis de proteínas, incrementa la producción de tejido adiposo, favoreciendo el almacenamiento de los triglicéridos y bueno, también incluso favorece la saciedad. Pero también incrementa la actividad de los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2 a nivel del riñón, incrementa la reabsorción de sodio también a nivel del riñón e incrementa la filtración glomerular, de tal manera que a nivel del riñón pues tiene estos efectos también, lo cual es importante para cuando lleguemos a hablar pues de la cetoacidosis también. Entonces, el receptor de la insulina es un receptor, en este caso el tipo tirosincinasa, que tiene dos subunidades, alfa y beta, que se homodimerizan para crear su acción. Genera una serie de cascadas de fosforilación de los residuos de tirosina
hasta llegar a ejercer su acción. Ahora, las vías de las tirosininasas van a ser cualquiera de las dos. Al inicio de la insulina, su receptor, vienen los elementos de respuesta a insulina y pueden irse ya por la vía de la fosfatidilinositol 3 sinasa, que eventualmente después de la cascada logra la translocación de los receptores LUT4, que era de los transportadores LUT4, que era lo que comentábamos, para favorecer la captación de glucosa. Y además favorece la producción de óxido nítrico, favoreciendo la vasodilatación. Como pueden ver, estos efectos son efectos benéficos de la insulina o efectos catabólicos de la insulina. Pero si se va por la vía de las MAP-sinasas, vamos a tener toda una serie de cascadas que nos lleva a la producción de endotelina 1 y que nos lleva a la vasoconstricción y al crecimiento de la mitogénesis de los diferentes compartimentos, entre ellos el tejido adiposo. Entonces, si se fijan, las vías de las MAP-sinasas son los efectos no tan deseables de la insulina, pero los de las vías de la PI3 sinasa son más fosfatidilinositol 3 sinasa, son los efectos favorables de la insulina. Obviamente, cuando hay resistencia a la insulina, se van a favorecer estos efectos sobre estos de acá. Por eso hay hipertensión, por eso hay acantosis nígricans y obesidad, por eso no capta la glucosa, en fin. Bueno, eso es lo que acabo de señalar, perdón. Esa es la translocación de los LUT4. Y bueno, ¿cómo podemos saber si una persona tiene resistencia a la insulina? Pues hay varias formas, pero el estándar de oro, por así decirlo, es el clamp euglucémico hiperinsulinémico. ¿Qué significa esto? Básicamente se trata de administrar dos infusiones. En una vena se administra insulina y en otra vena glucosa. La idea es administrar por una parte, pues, para que se mantenga la glucosa de manera estable en su organismo, en su sangre, en alrededor de 100 miligramos por decilitro. Después de varias horas o incluso un día, se calcula cuánta cantidad de insulina se requirió para mantener la glucosa en las cifras que mencionábamos de 100 miligramos por decilitro, y así es como se hace el estudio. Obviamente, pues no es nada práctico ponerle 2 infusiones a una misma persona en la consulta, por lo tanto, pues es algo que se utiliza nada más en elementos de investigación. Entonces, la pregunta para ustedes sería, oiga doctora, oiga doctor, quiero saber si tengo resistencia a la insulina. ¿Qué estudios me puedo hacer? Una curva de tolerancia a la glucosa. Ok, la curva de tolerancia a la glucosa, Citlali, le puede dar la medición de la glucosa nada más. ¿Eso nos diría si hay resistencia a la insulina? Pues si la curva está plana, podría ser que sí, ¿no? Bueno, podríamos inferir eso, pero también podríamos pensar que no está produciendo insulina. O la curva puede estar perfectamente normal, pero de todos modos tener resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? No sé qué, no sé. Había escuchado que hay una fórmula, Ajá. pero no me acuerdo más. Ok, sí hay una fórmula. ¿Alguien más? Bueno, para salvar esa dificultad que sería hacerle una infusión de insulina y una infusión de glucosa, etcétera, se desarrolló el modelo HOMA, el modelo homeostático, que fue propuesto hace 40 años, indicando pues que en una persona normal, 35 años, con un índice de masa corporal normal, tiene una función insulínica, una sensibilidad de insulina al 100%, o sea, un HOMA igual a 1. ¿Y cómo se calcula este índice de HOMA? Se calcula
midiendo insulina y glucosa en una muestra única. En este caso, se tiene que hacer la multiplicación, esta fórmula matemática, en el cual se multiplica insulina por glucosa sobre 405. Fíjense bien, aquí estamos hablando de glucosa en miligramos por decilitro, pero si ustedes revisan bibliografía estadounidense, ven que los estadounidenses son los únicos del mundo que no utilizan el sistema métrico decimal. Bueno, no son los únicos, pero no utilizan el sistema métrico decimal. Van a encontrar en milimoles por litro. Entonces hay que tener precaución cuando ustedes revisen literatura estadounidense, porque a veces se pueden salir con estas sorpresitas de que le están dando unidades que no están diferentes al sistema métrico decimal, y pues luego las cuentas no nos van a salir. Entonces, para saber si su paciente tiene resistencia a la insulina, Citlali, lo que puede hacer es pedirle niveles de insulina y niveles de glucosa en ayuno, hacer esta sencillísima fórmula, y se diagnostica resistencia a la insulina cuando el índice de Home está mayor a 2.5. ¿Sale? Pues obviamente no tenemos que hacer la curva todavía, con la extracción basal se puede hacer. También hay un índice que se llama de Matsuda en el medir insulina y glucosa durante toda la curva. Nos da más información, pero al final con esto puede ser más que suficiente. Que si la pura insulina nos sirve, también puede servirnos. En este caso, en los niveles normales de insulina o adecuados, pues, en ayunas son hasta 15 miliunidades por litro, en ayunas, o hasta 130 miliunidades por litro a las 2 horas después de la curva de tolerancia a la glucosa oral. Y se considera resistencia cuando está por arriba de 15 en ayunas y por arriba de 130 después de la carga. Ahora, ¿qué pasa con la diabetes? Entonces, en primer lugar, no se va a dar la hiperglucemia de ayuno, en primera instancia, sino que se va a dar primero una hiperglucemia postprandial. Y aquí es donde se observa. En este caso, lo primero que se va a elevar va a ser la glucosa postprandial, después la glucosa de ayuno. Pero los niveles de la insulina de igual manera, así como la resistencia a la insulina va a permanecer, los niveles de insulina se van a hiperproducir, pero después van a fallar. Fíjense ustedes bien, aquí está el diagnóstico de diabetes, el año 0. Ya cuando se hace el diagnóstico de diabetes, ya empezó a haber un decline de la función de las células beta, incluso hasta llegar pues a una pérdida abajo del 100% a los 10 años del diagnóstico, o del inicio de la diabetes, mejor dicho, porque a veces el diagnóstico se retrasa. Entonces, bueno, obviamente lo que hay que actuar es a partir de este momento o antes, prevenir que haya una resistencia a la insulina. Muy bien. Mientras vamos a continuar aquí, ¿quién me quiere ayudar leyendo con este casito clínico? Ahí nomás uno, por favor. Yo, doctor. Gracias. Hombre de 35 años que acude a consulta, enviado por el médico de su empresa por haber tenido una glucometría capilar elevada. Refiere que como rutina semestral realizan medición de glucosa capilar y en esta ocasión presentó cifras de 128 miligramos por decilitro, justo después de desayunar. Muy bien. Fíjense bien, 128, ¿ok? Después de desayunar. Tómenlo en cuenta, anótenlo si quieren. 128 después de desayunar. Sígale, por favor, Osvaldo. Como antecedentes de importancia, destaca presencia de diabetes mellitus tipo 2 en padres y un hermano mayor. El paciente padece hipertensión arterial bajo tratamiento con enalapril de 10 miligramos al día, con lo que refiere estar bien controlado. Al interrogatorio por aparatos y sistemas negó cambios ponderales y refirió incremento en la uresis y polidipsia desde 3 meses previos, sin polifagia. Muy bien. Entonces, no está totalmente sano. Sígale, por favor, Osvaldo. Sí. No lleva ningún plan de alimentación y su única actividad física es jugar fútbol los domingos. Durante 1 hora aproximadamente a la exploración física
Destaca pesos de 85 kilogramos, talla de 1,72, índice de masa corporal de 28,73, presión arterial. ¿Qué pasó, Sammy? Sí, estoy en clase. Presión arterial de 138/88. Hay una frecuencia cardíaca y respiratoria normales. Presencia de acantosis nigricans de grado 2 en el cuello y sin estigmas de hipercortisolismo, sin compromiso cardiorrespiratorio ni abdominal. Muy bien, gracias, Salvador. Ya vi que lo regañaron, entonces vamos a dejarle ahí con la lectura, muchas gracias. Ahora, ¿qué es esto de la acantosis nigricans? ¿Alguien sabe? ¿Les suena eso de acantosis nigricans? Sí, es el escurecimiento y engrosamiento de la piel debido a la insulina en sangre. ¿En toda la piel, Citlali? No, en En- cuello y creo que también zonas de pliegue. Ok. En los pliegues, ¿no? Entonces, esto se puede también graduar de acuerdo a la intensidad de la acantosis nigricans. Dijimos que esta personita tiene una acantosis grado 2 y más o menos sería algo así, ¿no? La acantosis nigricans es este aspecto aterciopelado, hiperpigmentado, que se encuentra en los pliegues. Fíjense bien, eh, no tiene que ver con una hiperproducción de melanina, sino que es un engrosamiento del estrato espinoso de la piel y que favorece pues la hipertrofia de lo que estábamos comentando. No es mugre, obviamente no es suciedad. A veces las personas se tallan y se tallan con estropajo pensando en que es mugre, pero pues obviamente nada tiene que ver con eso, es resistencia a la insulina. Y obviamente esto quiere decir que esta persona está produciendo insulina en exceso. Hay otros datos cutáneos de resistencia a la insulina, como es la aparición de acrocordones o de fibromas laxos. Estos se van a encontrar como este tipo de verruguitas, no son verrugas virales, obviamente, se llaman fibromas laxos, en los cuales tenemos esta, eh, esta presentación pediculada, con un tallito que se puede incluso utilizar para cortar cuando se requiere. En fin, este tipo de hallazgos pues nos deben de hacer pensar en que la persona tiene resistencia a la insulina. Volviendo al paciente, ¿qué creen que hay que hacer con él? Fíjense, 128 de glucosa justo después de desayunar, glucosa capilar. Entonces, ¿qué onda? Nuestro paciente tiene diabetes, tiene poliuria y polidipsia también. Tiene intolerancia a carbohidratos, no tiene nada Pues todavía, pero hay que ver qué tiene. podría ser O está entre B o C, ¿no? entre Bueno, B o no, C, la sí, B, claro. la B, porque si ya tiene la acantosis nigricans, es que sí, ya tiene problemas y aparte de 128 después de desayunar es baja. Ah, sí, ¿cuánto debería de estar, Citlali? Ay, no sé. Entonces, ¿cómo puede decir que está baja? No lo sé. ¿No más poquito alta? A ver, volviendo con Citlali. Citlali, perdón, estoy comiendo galleta. Lo Citlali. acabo de googlear. No. Tiempo, Ah, tiempo, tiempo. Antes, permítame preguntarle, Citlali. ¿La resistencia a la insulina es la única causa de acantosis nigricans? no. ¿Qué otras causas de acantosis nigricans hay? Justo también tallarse la piel es una causa, pero no creo que daría. No, Citlali, no. Eso que dice usted se llama melanosis por fricción, y eso sí es por melanina. Pero de acantosis nigricans provocado por esta hipertrofia del estrato córneo de la piel, del estrato espinoso de la piel, perdón, la resistencia a la insulina es la única causa.
No, también algunos corticoides. Por ejemplo, No. Los glucocorticoides provocan también una resistencia a la insulina. Entonces, también. Ajá. ¿Qué Cushing, más? Lo mismo, este, hipercortisolismo. Ujú. mm, adenocarcinoma en páncreas. Muy bien. No de páncreas, propiamente. Es más característico del estómago, Citlali. Entonces, no es la única causa, ¿verdad? No, ¿Usted puede asegurar al 100% que este paciente no tiene carcinoma de estómago? no. ¿Es probable que tenga carcinoma de estómago? Es posible, probable, no sé. Ok, ¿qué diferencia hay entre posible y probable? Posible, todo es posible, probable ya hay algo que puede decir que. Pues tiene Bueno, ejemplos no, sí es bíblicos. probable. No, sí, entonces sí. Sí, sí, Ok, sí, sí. usando sus términos, que tenga cáncer de estómago contra la posibilidad de que la causa de la acantosis nigricans sea resistencia a la insulina, ¿cuál podría ser más probable o más posible? Pues es más común que sea resistencia a la insulina. Muy bien, está aplicando la regla de la cebra, ¿verdad? No sé cuál es la regla de las cifras. Cuando, ¿usted de dónde es, Islali? De aquí, ¿Guadalajara? sí. Ok. Me imagino que de repente va al campo, tiene parientes en poblados pequeños, Sí. ok. Si está en alguno de esos lugares y escucha un animal galopando, en qué animal piensa? ¿Qué animal estaría galopando por ahí? Un caballo. Sí, ¿verdad? No una cebra. Ujú, ¿Por qué? porque es más común que haya caballos. Porque estamos en México y en estas latitudes es muchísimo más común encontrar un mendigo caballo galopando que una cebra, ¿verdad? A menos de que esté en el zoológico. Entonces, la regla de la cebra dice, cuando escuches galopar, piensa en caballos, no en cebras. O sea, piensa en lo más común, no en lo más raro. Pero no hay que dejar de tomar en cuenta que puede tener alguna otra cosa. Puede estar feo y ser cacarizo. Una persona puede tener dos condiciones, ¿vale? Entonces, Citlali nos iba a decir que googleó algo. Sí. La glucosa capilar debe ser menor a 140, o sea, sí estaba normal. ¿En todas las personas? Sin diabetes. ¿De Sin dónde diabetes. sacó eso? De ChatGPT. Ah, bueno, entonces no es Google, es ChatGPT. Y Sí. ChatGPT puede fallar, eso dice en su Bueno, disclaimer al entonces principio. déjelo googleo. Está bien, en lo que Citlali googlea, ¿alguien más que tenga algún otro comentario? Hoy nos podemos entretener más. ¿Tienen algo que hacer a las... Ya son las 9, ¿no? Ya son las 9. Tiene poli... Ajá, entonces, Carlos Emiliano, de estas 4 posibilidades, ¿cuál, si tuviera que escoger una, cuál escogería? Bien, ¿alguien está de acuerdo con Carlos? ¿Alguien difiere? ¿Alguien tiene otra posibilidad? Bueno, como precisamente lo señaló, no tenemos todos los pelos de la burra en la mano. No está estandarizada la glucosa capilar justo después de desayunar. Justo después de desayunar puede ser a los 5 minutos o a las 2 horas. No podemos determinar nada con esta persona, pero tiene factores de riesgo. Entonces hay que ver cómo está su metabolismo de la glucosa. Aquí les presento a Frederick Banting y Charles Best, los descubridores de la insulina. Banting era médico, Charles Best es estudiante de medicina como ustedes. Y esa es la perrita Marjorie.
que como pueden ver está muy contenta posando justo antes de que le quitaran el páncreas y se dieran cuenta de que al quitarle el páncreas su orina se llenaba de hormigas. Con lo cual, como no eran nada más unos crueles asesinos de perritos, o carniceros de perritos, sino que eran científicos, les llamó la atención que las hormigas se juntaban en la orina de la perrita Marjorie. Entonces, infirieron que en el páncreas de la perrita Marjorie había algo que evitaba que la glucosa se fuera hacia la orina. Y gracias a eso descubrieron que se han salvado miles de vidas de personas con diabetes tipo 1 gracias al sacrificio de una perrita. Bueno, digo, no es que la perrita escogiera, ¿no? Pero al final de cuentas, por lo menos sabemos su nombre. Lo que vamos a ver a continuación va a estar basado en estas guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, publicadas hace 2 años. Están disponibles en aquí está el DOI para cuando quieran ustedes descargarlo, está en diapositivas incluso. Y la Asociación Americana de Diabetes, los estándares de cuidados médicos, que como les he comentado, se publica cada año en diciembre. Entonces, en diciembre de ese año se va a publicar los del 2025. Ahora, hay 4 tipos de diabetes mellitus. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. El número 3 son otros tipos específicos de diabetes y diabetes mellitus gestacional. Vamos más o menos a diferenciar cada uno de ellos. La diabetes tipo 1 se da porque no hay producción de insulina. Hay una destrucción de las células beta y por lo tanto no hay producción de insulina. Esta destrucción puede ser autoinmune o idiopática. El hecho es que no hay una producción de insulina. La diabetes tipo 2 es bastante más común, es la más común obviamente, más que cualquier otra. Y en esta, pues los 3 componentes básicos de los que ya hemos hablado, es multifactorial, es poligénica y se relaciona pues con la obesidad. Dentro de los otros tipos específicos de diabetes hay un montón, pero un montón. Entre ellos están las diabetes monogénicas, que son las llamadas tipo MODI, en el cual existe una falta de una enzima que está generando influye pues en la función de la célula beta. Diferentes genes que se pueden ver alterados, de entre ellos los de la glucosinasa, factores de transcripción, del HNF, el factor nuclear del hepatocito 1A, que si fijan ustedes constituyen la mayoría de los tipos de MODI. Ahí estoy, bueno, hasta donde me quedé son 14 tipos de MODI, pero se refiere en un caso de un solo gen que está afectado, a diferencia de la diabetes tipo 2, que pueden ser varios genes. Los MODI, o Diabetes Maturity Onset Diabetes of the Young, que es por sus siglas en inglés, diabetes juvenil de establecimiento de la madurez, son un grupo pues de diabetes no cetóxica, generalmente pues no generan cetoacidosis. Usualmente inician antes de los 25 años y tienen un modo de transmisión tipo autosómico dominante. De tal manera, pues, que tres generaciones de la misma familia van a estar afectadas de manera secuencial. Esa es una de las características. Esto es, su papá tuvo diabetes, su abuelo tuvo diabetes y él tiene diabetes, que tiene que ver pues con que se diagnostican en edades más jóvenes, pero nunca desarrollan cetoacidosis. A diferencia de la diabetes tipo 1. ¿Cómo creen que se diagnostica la diabetes tipo 1 generalmente? Que es la que anteriormente llamaban juvenil, que se diagnostica en niños y adolescentes. Exactamente, muy bien, Carlos. O sea, un niño previamente sano, jugaba, iba a la escuela de manera normal, de repente se empieza a sentir mal, empieza con náuseas, empieza con vómitos, se va empeorando, como se pone peor y no mejora, lo llevan al hospital, le toman exámenes, se dan cuenta que trae la glucosa por los cielos, es como se diagnostica la diabetes, ¿no?
Entonces, pero en este caso son personas jóvenes que nunca desarrollan cetosis, o sea, a pesar de tener edad de tener diabetes tipo 1, nunca desarrollan esa cetosis. Son casos raros, evidentemente. Otras formas específicas de diabetes, otro de los tipos, son las enfermedades del páncreas exócrino. Todo tipo de enfermedades que afecten el páncreas, como puede ser cáncer de páncreas, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, nos puede dar una diabetes. Otros tipos específicos, endocrinopatías como la acromegalia, ya vimos por qué. El síndrome de Cushing, pues es obvio también. Un tumor productor de glucagón, pues imagínense ustedes también por qué. Feocromocitoma, el hipertiroidismo, todo esto que vemos aquí. Otros por medicamentos, incluso vemos aquí, podrían ser causas secundarias de diabetes. Y síndromes genéticos asociados, como son el síndrome de Down, el síndrome de Wolfram, el de Turner, Klinefelter, en fin, todos estos que vemos aquí. Y el cuarto tipo de diabetes es la diabetes mellitus gestacional, que se considera como cualquier grado de intolerancia diagnosticada durante el embarazo a partir del segundo trimestre y que no es diabetes mellitus convencional. Entonces, volviendo a nuestro caso clínico, como siguió su consejo, porque ustedes son muy buenos para convencer a la gente, se hizo una curva de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos. Y se reportaron los siguientes resultados. Su glucosa de antes de tomar la glucosa estaba en 120, a la hora de la glucosa está en 204, a las 2 horas está en 168, una glucosilada de 6.5%. Anoten estos resultados, por favor. Y además se los voy a poner en el chat. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué onda con nuestro paciente? ¿Cómo lo diagnosticamos? Carlos, ¿ya tenemos elementos para diagnosticar al paciente? Ok. Entonces, ¿qué tienen? Las cifras de diabetes. No sé, creo así lo había leído, pero sí sé que ya está en desuso. Bueno. Si tuviera que escoger cualquiera de estos... Doc, pero por los valores de la hemoglobina glucosilada no se considera ya diabetes. Pues no sé, ustedes díganme, para eso está aquí la diapositiva.